Ok, hermanos, como todos saben, nos encontramos en el juicio de Jesús por parte de Pilato y vamos esta mañana a entrar en el capítulo 19 y vamos a leerlo hasta el versículo 16. Bien, Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espina, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera, llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Entonces, cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo: Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿He de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Muchísimos detalles y una escena muy impactante. Pienso que en la historia de la humanidad no debe haber una escena tan cruel, no debe haber un hecho histórico tan cruel y tan despiadado, y en el que se muestre tan claramente la maldad humana como precisamente este momento. Ni en el Holocausto, pienso yo, porque realmente estamos frente a la injusta condena del único ser que ha sido perfectamente justo. Sin embargo, está aquí para darnos una luz y enseñarnos de cada una de las personas que están formando parte de esta historia y por supuesto de nuestro Señor y Salvador. Vamos a dividir la enseñanza en tres grandes puntos. El primero de ellos, la humillación de Jesús. Siguen humillándolo y vamos a seguir viendo eso. Número dos, vamos a ver que finalmente sale a la luz el verdadero motivo de la condena. Y número tres, vamos a ver cómo Pilato, al condenar a Jesús, está condenando finalmente él mismo. Partamos entonces del primer punto, la humillación de Jesús. Y permítame mantener un ritmo de narrativa, porque realmente para conservar lo que estamos viviendo, o sea, la escena tan dramática, la enseñanza tiene que fluir como una narración, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Así que no me voy a estar parando mucho en algunos versículos. Permítame compartir todo lo que está sucediendo. Lo primero que vamos a ver es que Jesús está siendo azotado. Eso es eso es con lo que inicia el capítulo 19. Pilato manda azotar a Jesús. Y permítame decir esto: antes de que Roma tomara el dominio sobre el pueblo judío,
los judíos administraban un castigo con azotes también. Cuando leemos el Mishnah, se nos dice que había un tipo de azote que se llama 39-1 o el 40-1, que eran 39 azotes. Existía para ese momento una cuerda con 3 látigos o un látigo con 3 cuerdas y azotaban al reo 13 veces. Eso sumaba 39 azotes, ¿verdad? Pero cuando llegó Roma, por supuesto, los azotes eran mucho más cruentos. Y Roma tenía un azote que se llamaba kerberatio, que se empleaba principalmente para 3 cosas. Número 1, para corregir a esclavos rebeldes y como una pena por una falta muy grave en el servicio militar. Número 2, como un tormento para poder arrancar la confesión de algún criminal. Y número 3, como el preludio para una crucifixión. Las 2 últimas que les acabo de mencionar estaba prohibida según una ley que se llamaba la Lex Portia para los romanos, ¿verdad? Recordará cuando Pablo dice que si acaso estaba permitido que se le azotara a un ciudadano romano. Bien, bueno, estos azotes o flagelaciones fueron las que se ejecutaron contra nuestro Señor Jesucristo. La salvedad es que no se hizo para que se cumpliera la ley, ni siquiera la ley judía, ni siquiera la lex portia romana, sino era para satisfacer el odio sangriento que los líderes judíos tenían con respecto a Jesús. Barclay comenta en cuanto a este momento que Pilato mandó que le azotaran. Eso se hacía atando al reo a una columna, dejándole la espalda totalmente expuesta. El látigo era una correa larga con trozos de plomo o huesos puntiagudos incrustados. Literalmente reducía la espalda de la persona a tiras de carne. Pocos eran los que se mantenían conscientes durante este suplicio. Algunos morían y otros se volvían locos, pero Jesús lo soportó todo. Con estos azotes, hermanos, el Señor estaba cumpliendo con las palabras del salmista que se registran en el Salmo 129. Sobre mi espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Y también con las palabras del profeta Isaías cuando dijo, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y aún la profecía del siervo sufriente que todos conocemos en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que toda esta escena cruenta que se narra aquí tiene un propósito, tiene una causa, está persiguiendo una razón y es, número 1, la gloria de Dios porque Él es justo. Número 2, la salvación de su pueblo. Él está ocupando nuestro lugar. Ahora, es interesante que el estado espiritual de estos hombres fuera tan miserable en los tiempos de Jesús que ellos no se dieran cuenta que estaban cumpliendo detalladamente con cada profecía. Es decir, tenemos a un grupo de sanhedristas que aseguran conocer la ley a cabalidad, y sin embargo no se están dando cuenta que están cumpliendo con cada profecía detalladamente. Es que cuando el corazón de un hombre está lleno de odio, ¿verdad? Por la verdad, definitivamente puede estar frente a ella y no la va a reconocer. Así que por un lado tenemos esta vergüenza cruenta, esta humillación dolorosa en su cuerpo físico, pero por otro lado Juan nos narra que también hay un escarnecimiento público, una vergüenza pública que no se puede pasar desapercibida si nosotros entendemos a quién es que se le está dando esta vergüenza pública. En cuanto a la vergüenza pública que sufrió nuestro Señor, hay varias cosas que decir. Lo primero es que Juan nos indica que los soldados tejieron una corona de espina, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Es decir, los servidores de Pilato, como si fueran chiquillos que se entregan a las manualidades, se entregaron al morbo humano y con sus propias manos entretejieron un arbusto con numerosas espinas afiladas hasta darle la forma de una cruenta guirnalda. Déjeme decirle que en el Nuevo Testamento existen 2 palabras para corona.
Una es la palabra diadema, que la mayoría conocemos, y la otra es la palabra estéfanos, de donde viene el nombre Estefan o Estéfano, ¿no? Esta palabra significa guirnalda y finalmente es la que Juan usa aquí para explicarnos qué clase de corona le pusieron a Jesús. Bueno, la guirnalda era dada como un premio por la victoria. Era una especie de ornamento, no se le colocaba a un rey, sino como a un campeón más bien, ¿verdad? Se utilizaba como una especie de honor público por un servicio distinguido o por un merecimiento personal. Se nos dice que se usaba como un laurel que se presentaba al victorioso en una competencia atlética, por ejemplo, eso está en Primera de Corintios. Así que literalmente la palabra estéfano o corona significa premio o recompensa. Bueno, en esta escena tenemos una guirnalda puesta en la bendita frente de nuestro Señor, lo que hace que el escarnio sea inescrupuloso. La corona de espinas sobre la santa frente de nuestro Señor es el premio que recibe de los hombres luego de haberle servido y amado amorosamente durante años. Es así como el hombre no regenerado le rindió honores al Dios encarnado. ¿Verdad? Lo que estamos viendo aquí es una brutal burla, una burda burla. Es decir, aquí está, toma, esto fue lo que te ganaste después de tanto amor a la humanidad, después de tanto servicio a tu patria, porque de alguna manera sirvió a su nación. Esto es la recompensa por haber salvado a algunos hombres de enfermedad, por haber resucitado a los muertos. Ese es el premio que el hombre mundano le da al Hijo de Dios y hoy sigue siendo igual. Esa es la clase de reconocimiento que le damos o que le dan los hombres que no son regenerados al Hijo de Dios. Pero aunado a esta corona de espina, Juan nos indica que también le pusieron un manto de púrpura. Mateo lo registra de una manera más cruda. Vamos a donde Mateo. Mateo dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, la palabra es despojándole, le echaron encima un manto de escarlata o un manto de escarlata. Entonces aquí la escena se vuelve más cruenta, ¿verdad? Porque Juan, obviamente ya los sinópticos están escritos, no quiere entrar en detalles, pero Mateo nos indica claramente que la vergüenza llegó al punto de desnudarlo. Desnudaron al Hijo de Dios, ¿verdad? Y no fue que por favor quítate la ropa, fue que la compañía de soldados, como si fueran llenas hambrientas, se le lanzaron encima, le rasgaron los vestidos y le tiraron un manto escarlata. Resulta por demás conmovedor, mis queridos hermanos, que Dios en algún momento se haya referido al pacto que hizo con este pueblo como tiempos de amores en los que extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Ahora los hijos de este pueblo estaban desnudando al Dios encarnado y arrojando sobre él un viejo trapo para burlarse. Eso no está allí para que nosotros simplemente veamos, ah, vaya, qué legalistas. Eso está allí para que nosotros veamos la forma en la que puede llegar a responder un corazón que ha menospreciado la verdad, que se ha endurecido ante la verdad, inclusive estando en una iglesia local. Lo segundo que Juan nos indica es que acercándose a él, este grupo de soldados decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Aquí el verbo daban, que se encuentra en tiempo imperfecto, nos están indicando que la acción era repetida y continua, era una bofetada tras otra. Le estaban literalmente dando una paliza y golpeando su rostro de manera ofensiva. Y por otra parte, la expresión salve, rey de los judíos, por supuesto, no tiene un tono de reverencia hacia una majestad, sino era un tono de desprecio y burla. Se podría traducir de esta manera, salve este rey de los judíos. Era muy despectiva la expresión. Lo cierto es que el Señor está siendo profundamente ridiculizado. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para el bien supremo de las almas que salvarían, entre esas tú y yo. Con todo esto se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
una vez azotado y dejado por estos soldados, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, una vez que Pilato lo azota y los soldados dejan de divertirse golpeando al Dios encarnado, pues Pilato sale a donde estaban los judíos y les dice esto: mirad, os los traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Qué miserable Pilato. ¿Cómo se presta para semejante acción, sabiendo que este hombre era inocente? Es como si Pilato estuviera diciendo: yo digo que este Jesús es inocente de los cargos políticos que ustedes le quieren imputar. Pero de ninguna manera, hermanos, estos sanhedristas, líderes judíos y parte del pueblo se iba a conmover con las palabras de Pilato. Ellos ya habían decidido asesinar a Jesús. Recordemos cuando Judas Iscariote, lleno de vergüenza y remordimiento profundo, fue hasta donde estaban ellos y les dijo: yo he pecado entregando la sangre de un inocente. La respuesta de ellos fue cruel: allá tú, no nos importa. Con toda la paliza y la humillación que está recibiendo el Señor Jesús, Juan nos indica que entonces Jesús salió fuera llevando la corona de espina y el manto de púrpura. ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿por qué soportó tanta humillación? ¿Cuál era el motivo? De hecho, es interesante que Juan usara el mismo verbo salió, el mismo verbo, en el mismo tiempo, en el mismo modo que utilizó con Pilato cuando dijo que salió del pretorio a hablar con los judíos. Usó el mismo verbo. Seguramente Juan nos está dando a entender que el Señor Jesús está demostrando una actitud valerosa, única, inusual, por amor a su pueblo y por la gloria de su Padre. Es impresionante, hermanos, que donde otros perdieron las fuerzas, Él lo soportó. Que donde otros fueron abatidos, Él siguió en pie. Que donde otros cayeron muertos, Jesús se inmortalizó. El Señor ha demostrado una obediencia que no se compara y un amor que no se comprende. Con todo esto, Pilato parece estar tratando de apelar a las emociones de los judíos. ¡Ey! Lo está sacando ensangrentado, desnudo, con un manto viejo encima, arbustos espinosos que le están rompiendo la sien y todos los nervios que pasan por el rostro. Ahí tienen a este hombre. Está tratando de apelar a las emociones de esta turba judía. Por supuesto, no ha logrado nada apelando a su autoridad, no ha logrado nada apelando a la justicia, no ha logrado nada apelando a la razón. Solo le queda un último recurso. Y entonces Él les dijo: he aquí el hombre. He aquí el hombre. Algunos piensan que la expresión "he aquí el hombre", con el énfasis en el término hombre, es despectiva, como queriendo decir: he aquí al hombre que se cree rey, todo desvalido, solo y destrozado. Pero personalmente me inclino a la idea de que este era el último intento de Pilato por calmar el odio de las autoridades judías. Es como si Pilato les estuviera diciendo: aquí el hombre destrozado, ridiculizado e indefenso, ¿en verdad piensa que vale la pena seguir con su plan sangriento? Mírenlo, solo y moribundo. ¿Aún cree que puede este hombre ser una amenaza para Israel y para Roma? Barclay nos comenta al respecto algo muy importante. La palabra que usó Pilato aquí en griego es o antropos. O antropos es la palabra que se usaba corrientemente para referirse a un ser humano. Pero escuche, no mucho después la usarían los pensadores griegos, los grandes filósofos griegos, para designar al hombre celestial, al hombre ideal, al hombre modelo de la humanidad. Siempre será verdad que aunque digamos o dejemos de decir otras muchas cosas acerca de Jesús, su heroísmo aquí es integral y no tiene paralelos. Aquí tenemos sin duda a un verdadero hombre, al verdadero hombre. Sigue la escena, es dramática y surge ante toda esta tensión el verdadero motivo de la condena.
El resultado de Pilato no fue el esperado y la turba se está encendiendo cada vez más y los corazones están llenos de odio y no saben nada acerca de lo que es la compasión. Juan nos dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. El antiguo comentarista José Ryle dice que le parece imposible atribuirle otro significado a las palabras de Pilato que no sean las que le dio Cirilo cuando hizo el comentario. Haced vosotros el trabajo sucio si de verdad queréis que se haga. Llevaos vosotros al prisionero y no me molestéis más con este caso. Yo no hallo ningún delito en él y me desagrada convertirme en el instrumento de vosotros en esta cuestión. Lo cierto es que Pilato se está desesperando también. Está siendo literalmente acorralado. Y ante todo esto, los judíos le responden a Pilato. Es decir, permíteme retomar. Pilato está diciendo, no consigo ningún delito en él. Crucifíquenlo ustedes. Por supuesto, ellos no podían crucificar porque la ley no se los permitía. Pero lo cierto es que ante esta reacción, Pilato les dice lo siguiente. Nosotros, escuche esto, hermano, porque aquí se desprende el verdadero motivo de la condena. Y les dice, nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. ¡Wow, hermanos! Ahora los judíos están mostrando un celo por su ley, la misma ley que ellos habían quebrantado repetidas veces a lo largo de su vida y en especial a lo largo de la última noche. En un acto de malvada hipocresía, vemos a estos judíos queriendo reivindicar la misma ley que, por cierto, les prohibía a los testigos falsos en el juicio y que ellos descaradamente habían quebrantado en el caso de Jesús. Interesante que ahora ellos exigían que se respetara su ley, la misma ley que les indicaba que hacer acepción de personas en el juicio no es bueno y que a ellos no les valió de nada. Estos judíos le están exigiendo a un gobernante pagano que haga cumplir su ley, aquella ley que les ordenaba esto, no pervertirás el derecho y no matarás al inocente y al justo, y que ellos burdamente violaron. La misma ley que les advertía, ay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho, y que un día les reprochó, sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancia injusta, y ante la cual ellos no temblaron, ahora ellos la estaban usando para su propio beneficio, para perpetuar su crimen. Interesante que estaban usando la ley que les apuntaba a Cristo para asesinar a Cristo. Lo segundo que observamos es que ellos sabían cuáles eran las pretensiones de Jesús y eso me pone a mí a temblar también. Ellos estaban claros, ellos entendieron cuáles eran las pretensiones mesiánicas de Jesús, porque ellos dijeron, pretendió ser el Hijo de Dios. O sea que el lenguaje de Cristo no fue figurado, no fue analógico, o mejor dicho, no fue alegórico. Entendieron que en repetidas ocasiones él mismo abiertamente dijo que él era el Hijo de Dios. Y sin embargo, no se detuvieron. Clavaron al Hijo de Dios. Lo cierto es que cuando Pilato escuchó estas palabras, pretendió ser el Hijo de Dios, se atemorizó aún más. Bueno, claro, hasta ahora los judíos habían presentado una denuncia de carácter político, ¿no? Supuestamente este preso era un reo rebelde y sedicioso contra Israel y Roma, que estaba pidiendo que no se, o promoviendo que no se pagara impuestos al César, etcétera, etcétera. Pero como aquello no estaba funcionando, se manifiesta que el verdadero motivo de todo este problema era teológico, no político. El asunto era que este carpintero de Galilea se estaba proclamando hijo de Dios.
Hermanos, es casi imposible a estas alturas que Pilato, siendo gobernador de esta provincia, no hubiese estado bien informado del ministerio de Jesús, de sus grandes milagros y del poder que demostró sobre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad y aún sobre los demonios. De hecho, su esposa misma le advirtió: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Esto tuvo que poner la conciencia de Pilato en un temor inusual, pero aún así no lo detuvo. Todo esto, hermanos, atemorizó aún más al gobernador Pilato y lo llevó de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús esto: ¿de dónde eres tú? Nótese que ya no le pregunta qué has hecho, ahora la pregunta es acerca de su origen. Pero lo siguiente que sucede no debemos pasarlo por alto. De hecho, detengámonos ahí. Jesús no le responde nada. Ahora Pilato solo se encuentra con el silencio del Hijo de Dios. J.C. Ryle nos comenta que el motivo de este silencio se lo debemos al estado del alma de Pilato, quien hasta ahora había recibido respuesta a todas las preguntas que le hacía Jesús, pero siendo irreverente, injusto, habiéndole propiciado un castigo inmerecido, habiendo dejado que sus soldados lo trataran de la manera más vil y descarada, y estando resuelto a permanecer en su ignorancia y en su pecado, ha perdido todo derecho de recibir información de parte del propio Jesús. Pero lo cierto es que este silencio exacerba el orgullo del gobernador y entonces le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Ahora Jesús rompe el silencio y le dice lo siguiente: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Es clara la respuesta de Jesús. Pilato piensa que es un gobernador autónomo capaz de hacer con la ley lo que le da la gana y que la vida y el destino de este hombre está en su mano, pero Jesús le indica lo siguiente: que si Dios no le hubiera dado esa autoridad, nada podía él hacer. Ese término de arriba que usó Jesús aquí, también lo utilizó Juan el Bautista cuando se refirió al propio Cristo y dijo: el que de arriba viene es sobre todos. Señores, lo que Jesús le está intentando decir a Pilato aquí es que ha sido la perfecta voluntad del Padre, en acuerdo con el Hijo, que todo lo que estaba haciendo Pilato efectivamente sucediera. Aquí tenemos al Hijo de Dios poniendo su vida y volviéndola a tomar. Aquí vemos la majestad de Dios. Pero hay otra parte de la respuesta que no podemos pasar por alto. Jesús le dice: por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pilato, tú eres inocente, no te preocupes, es la soberanía de Dios que ha utilizado tu libre albedrío, ¿verdad? No. Por eso el que te entregó o el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Mira lo que dice Matthew Henry. Primero da a entender claramente que lo que Pilato hizo fue un pecado, un gran pecado, y que la fuerza de los judíos, que la fuerza que los judíos le impusieron y que él mismo se impuso, no lo justificaría. Cristo pretendía aquí dar una pista para el despertar de la conciencia de Pilato y aumentar el temor bajo el cual él se encontraba ahora. Señores, la culpa de otros no nos absolverá, ni valdrá en el gran día decir que otros fueron peores que nosotros, porque no debemos ser juzgados por comparación, sino que debemos llevar nuestra propia carga al trono de Dios. Por favor, reflexione aquí, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos racionalizando el pecado en nuestra vida y estamos tratando de justificar nuestras depravaciones, nosotros solemos justificarla con pecados mayores de otras personas.
es verdad que yo no oro, ¿verdad? Pero si me comparas, oro un poquito más que los demás. Bueno, Matthew Henry está dejando aquí muy claro que el ejemplo de Pilato debe considerarse con mucha seriedad. No te servirá de nada tales excusas, porque no serás juzgado por comparación. Tendrás que pararte al frente de Dios y dar a cuentas por todo lo que hiciste. Ahora, en el último punto de nuestro sermón, vamos a ver cómo Pilato, al condenar a Jesús, se condena a sí mismo. Pero así como Pilato, ¿verdad?, ha intentado por todos los medios posibles, pero sin el mayor esfuerzo, el que Jesús sea liberado, ¿verdad? Y ha intentado de que esta gente no prosiga con sus planes hasta que finalmente apeló a las emociones, pues los judíos también estaban listos para hacer lo mismo contra Pilato. Y viendo que Pilato mantenía su posición y procuraba soltarlo, entonces ellos le dieron la estocada final y le dijeron, gritándole, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. William Hendrickson, lo voy a dejar hablar. Esta fue la última gota, dice William Hendrickson. Uno puede imaginar la ira de esas palabras o que provocaron esas palabras en el corazón de Pilato. Sabía que estos judíos eran embusteros y que no sentían ningún amor por el gobierno romano ni por su emperador. Estaba totalmente convencido del hecho de que en lo más profundo de su corazón ellos mismos eran totalmente desleales. Sin embargo, aquí estaban, al parecer profundamente perturbados por la lealtad política de alguien llamado Jesús, que nunca, ni siquiera había pronunciado una palabra contra el gobierno romano. Eran unos hipócritas despreciables, pero lo habían acorralado. Hermanos, Pilato ha sufrido la consecuencia de su injusticia. Ha sido presa de su temor a los hombres y de una ausencia de convicciones sólidas, y ahora no tiene salida. Matthew Henry hace una pregunta aquí, que yo me gustaría hacerla también. ¿Qué fue lo que escandalizó a Pilato? Cuando él oyó decir que no podía ser fiel al honor de César, ni estar seguro del favor del César, si no se daba muerte a Jesús, entonces Pilato pensó que era hora de mirar a su alrededor. Todo lo que los judíos habían dicho para probar que Cristo era un malhechor y que por lo tanto Pilato tenía el deber de condenarlo, no lo conmovió. Se mantuvo convencido de la inocencia de Cristo, pero cuando le insistieron que eran sus intereses condenarlo, entonces Pilato comenzó a ceder. Tenga en cuenta, dice Matthew Henry, que los que vinculan su felicidad al favor de los hombres se convierten en presa fácil de las tentaciones de Satanás. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado y en hebreo Gábata, y ya Pilato ha cedido a las peticiones de los líderes judíos. Pilato está acorralado por su propio corazón. Pilato cree que Jesús es inocente, sabe que Jesús es inocente, pero él no está dispuesto a tomar una postura a favor de Jesús. Para salvaguardar sus propios intereses, él prefiere declarar culpable al que es inocente. Y muchos de los que hoy se congregan en iglesias cristianas son cristianos porque sus intereses más profundos no han sido movidos o puestos, digamos, a prueba.
pero el día en que la divina providencia pone los intereses más íntimos y más profundos, entonces ellos abandonarán a Cristo. Juan, hermanos, nos ha llevado con su narrativa a este punto donde se ven los corazones de todos los hombres tan negros como la noche, hermanos. Y vemos al Señor Jesús solitario y justo, único, luchando por la verdad. Y para añadirle mayor maldad a la escena, Juan nos dice que era el día de la preparación para la Pascua y como la hora sexta. Es decir, que estos judíos, en vez de estarse preparando para la Pascua, que era un momento tan solemne, ellos están usando toda su astucia para asesinar al verdadero Cordero Pascual. En cuanto a la hora, permítame leerle este comentario. Debería parecer, en cuanto a la hora sexta que nos dice Juan, debería parecer entrar aquí la hora no como una determinación precisa del tiempo, sino como un agravante adicional del pecado de estos fiscales que estaban impulsando la acusación, no solo en un día solemne, que era el día de la preparación, sino desde la hora tercera hasta la hora sexta, es decir, la hora de la iglesia. Es ese día donde ellos debían preparar todo. Ellos estaban ocupados en esta iniquidad. De modo que por este día, aunque ellos eran sacerdotes, abandonaron el servicio del templo porque no dejaron a Cristo, sino hasta la hora sexta, cuando la oscuridad comenzó y ellos se fueron espantados. Lo cierto es que aquí está esta turba malvada, que en vez de estar preparándose para la Pascua, están asesinando al Cordero Pascual. Y Pilato, sentado en el tribunal, listo para juzgar, le dice a los judíos: he aquí vuestro rey. Ante esta declaración, ellos gritaron nuevamente: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dice esto: una vez más, ¿he de crucificar a vuestro rey? Y aquí ya se perdió toda racionalidad. Esta turba judía les gritó, bueno, dice, los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Oiga, permítame pintarle otros matices a la escena. Vamos a donde Mateo, porque Mateo lo dice: y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los judíos, en el colmo de su histeria, han abandonado toda su esperanza mesiánica. Han proclamado toda su sumisión a Roma al decir: no tenemos más rey que el César. Han negado su teocracia y han cometido el pecado de sus padres por allá en los días de Samuel, cuando el Señor le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Pilato efectivamente lavó sus manos, pero no pudo lavar su conciencia de la culpa, y mucho menos el pecado que cometía. Ha azotado a Jesús aun cuando sabía que era inocente. Lo dejó en manos de sus sádicos soldados para que lo ridiculizaran y le dieran una paliza. Y finalmente, envuelto en miedo por los hombres y preocupado por velar por sus propios intereses, le entregó a ellos para que fuera crucificado. Hermanos, pasemos a las aplicaciones de esta enseñanza. Aprendamos de los judíos, aprendamos de Pilato y aprendamos de nuestro Señor y Salvador. Primero, los judíos. ¿Qué han hecho los judíos? Han demostrado un uso conveniente y descarado de la santa ley del Señor.
Ellos la han violado durante toda su vida y muy especialmente durante el juicio de Jesús, y aún así la van a usar o la usaron para justificar el crimen contra Cristo. La misma ley que tenía como objeto guiarles a Cristo, ellos la usaron para justificar su asesinato. Hermanos, que nos duela una imagen tan terrible como esta. Hay personas que repetidamente usan la ley del Señor con fines similares. En su vida diaria violan continuamente su Biblia o su ley, pero la usan y en muchas ocasiones la tuercen para matar o desacreditar lo que Cristo está haciendo en otros hermanos o en congregaciones enteras. Resulta tan fácil ver las inconsistencias y las debilidades en los demás, pero ven muy poco o nada en sus propias debilidades. Hay personas que cuando abren la Biblia y la leen, se identifican con todas sus promesas y hasta las reclaman, pero no pueden ver que sus advertencias también son para ellos. Piensan, oh, si el hermano tal leyera esto, fuera un mejor cristiano, sin duda. Este legalismo venenoso que está presente, pienso yo, en todos los corazones, en mayor o en menor grado, pero nadie se exime de esto, debe ser destruido, tratado con resistencia y con santa violencia. Si yo voy a usar la ley con rapidez para señalar algo, tiene que ser mi propia injusticia. Solo cuando aprendas a usar y aplicar la ley de Dios con un celo ardiente en tu propia vida, podrás lleno de misericordia y amor guiar a otros. Pero mientras seamos observadores descuidados de la ley en nuestras vidas y jueces implacables en la vida de los demás, estamos sumergidos en un lago de fuego llamado legalismo. No tiene ningún sentido. Aprendamos a usar nuestra Biblia, no para criticar a otros, aunque somos llamados a exhortarnos los unos a los otros, estamos de acuerdo. Pero primero, si yo voy a ser un juez implacable de esa ley, tengo que serlo en mi propia vida. Y aunque el término juez implacable lo uso aquí, sabemos que al final el único juez es el Señor. Aprendamos entonces de estos pobres legalistas que estaban tan enfocados en la fiesta de la Pascua, en comer la cena pascual, en no entrar a la casa de Pilato para no contaminarse, pero estaban matando al Cordero de Dios. Aprendamos de ellos que cuando salimos de la puerta de la iglesia o del lugar donde nos reunimos, matamos al Señor durante toda la semana con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con nuestras relaciones, con el uso del dinero, con el uso del tiempo, y llegamos aquí el domingo como si nada ha pasado, adorando supuestamente al Señor. Lo crucificaste durante toda la semana y ahora vienes aquí preocupado por el servicio. Eso es un legalismo absurdo y Dios abomina eso. Y esto se levanta aquí no para que señalemos a estos legalistas, sino para que nos identifiquemos y combatamos con él. Si vamos a ser cristianos, hemos de ser cristianos todos los días de la semana y tenemos que permitir que el evangelio gobierne todas las esferas de nuestra vida, no solo la de los domingos. Aprendamos de Pilato también. Primero, Pilato aprendió que toda autoridad legítima en verdad ha sido delegada por Dios y por lo tanto Dios es la fuente y el legitimador de toda verdadera autoridad. Nuestros gobernantes deberían recordar esto más a menudo, pero también debería recordarlo el esposo en su casa, el pastor, el maestro y todo aquel que desempeñe una función de autoridad. Debe recordar que le va a rendir cuenta a Dios por la autoridad que ha estado ejerciendo. Y de la misma manera, aquellos que han sido puestos bajo la sujeción de estos hombres deben reconocer que el Señor también ha dado autoridad sobre ellos. El Señor siempre, de hecho, note usted que el Señor siempre demostró sujeción ante Pilato. Hay un respeto de Jesús ante Pilato, hasta que Pilato se exacerba de manera orgullosa y jactanciosa y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? En ese instante, Jesús le responde, al necio según su necedad. Pero mientras tanto fue sujeto a la autoridad.
nos da un ejemplo de que debemos honrar a nuestras autoridades. No, pero que con un presidente así, ¿quién se va a sujetar? Bueno, ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? ¿Quién se sujeta con un pastor así? ¿O no hemos escuchado a las esposas decir, ¿quién se va a sujetar con un marido así? Y no hemos escuchado a los hijos decir, ¿quién se va a sujetar con unos padres así? El problema no es la autoridad, el problema es la rebelión que tenemos por la autoridad. Hasta que llegamos finalmente a las esferas máximas y no queremos someternos a nadie. Pero el Señor dio ejemplo de sujeción a la autoridad y de respeto, aunque está frente a uno de los hombres más injustos del planeta. Hoy todos los credos y todas las confesiones históricas recuerdan a Poncio Pilato. Y sin embargo vemos a nuestro Señor, amo y Señor de toda la creación, sujeto y sumiso ante esa autoridad. Qué tremendo ejemplo, qué buen ejemplo. Por otra parte, seguimos aprendiendo de Pilato. Pilato ha mantenido una actitud pecaminosa durante todo el juicio. Sabiendo que nuestro Señor era inocente, no le importó mandarlo a azotar y dejarlo que fuera brutalmente tratado por sus soldados. Esa conducta, hermanos, produjo en el Señor un silencio hacia él. Cuando él le preguntó de dónde eres, el Señor no le dio respuesta. Señores, la gracia que se le había ofrecido abundantemente a Pilato, él la había malgastado. Aquí tenemos un ejemplo del precio que se paga cuando despreciamos y malgastamos la abundante gracia que el Señor nos da en cada enseñanza, en cada sermón, en cada ordenanza. ¿Hasta cuándo o hasta dónde piensas tú que puedes llegar con semejante tibieza? ¿Cuántos sermones piensas que puedes seguir oyendo con tanta indiferencia y menosprecio y salir por la puerta de la iglesia justo a desobedecer lo que se te enseñó? ¿Hasta cuándo crees que puedes soportar o vivir una vida de ese tipo? Cuidado. Aprendamos de Pilato. No sea que el día que preguntemos a Jesús de dónde eres, tampoco obtengamos ninguna respuesta. Terrible son aquellas palabras que se registran en la Biblia y que hemos acuñado al Señor Jesucristo en el libro de Proverbios. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cada vez que hay un sermón para la iglesia, cada vez que hay una enseñanza para la iglesia, hay un consejo de Dios para la iglesia. Si la iglesia no está escuchando atentamente, con reverencia y con un deseo de obediencia, está menospreciando la gracia que el Señor le da. ¿Hasta cuándo piensa usted que podés soportar una actitud como esta? ¿Hasta cuándo piensa usted que podemos vivir con tanta ligereza? Hay un librito, un pequeño librito, que se llama La familia en la iglesia. ¿Verdad? Este querido escritor, Joel Beeke, escribe de manera sucinta cómo la familia debe escuchar el sermón o cómo el miembro de la iglesia debe escuchar el sermón. Y la iglesia debe estar preparada para esto. Yo recuerdo cuando unos hermanos hace ya varios años llegaron a la iglesia y me dijeron, estamos buscando una iglesia bíblica que enseñe la verdad. Mi pregunta fue, ¿para qué? ¿Para satisfacer tu intelecto? ¿O para obedecer la verdad? Hermano, podemos entender lo que significa, el grado de compromiso que significa estar en una iglesia bíblica donde se enseña la verdad. Yo en verdad he entendido
o estoy comprendiendo la responsabilidad que se genera estar aquí frente a la palabra, escuchar la palabra? Yo pienso que no. Los puritanos tenían un cuidado muy grande por los sermones que se escuchaban. Para ellos, escuchar a su pastor era escuchar a Dios hablándoles, dándoles instrucciones prácticas para la semana. Y los padres de esa iglesia iban a ir a sus casas e iban a trabajar mano a mano con ese pastor para cumplir con la ordenanza que se había dado en ese sermón. Nosotros escuchamos el sermón hoy. De hecho, termina el sermón y empezamos a hablar de fútbol, empezamos a hablar de negocios, empezamos a hablar de chistes y vamos a la casa y se nos olvidó el sermón. ¿Sabes lo que decían los puritanos? De tus rodillas ve al sermón y del sermón vuelve a tus rodillas. Porque ningún sermón te dejará igual, o te bendice o te condenará, porque se te pedirá cuenta por lo que se te enseñó. Y a veces yo me he preguntado, Señor, si yo no voy dispuesto a escuchar ese sermón y a atesorarlo en mi corazón y a vivir esa enseñanza, ¿no sería mejor que no fuera? ¿Para qué quiero una iglesia bíblica comprometida con la verdad? ¿Para exacerbar mi hipocresía y mi condena? Entrégate al mundo, disfruta el mundo, pero no vivas en la tibieza. No dejes que tu conciencia sea acalorada por una vida religiosa. Si no hay una evidencia a lo largo de la semana de lo que el Señor nos está impartiendo. Eso es lo que nos enseña Pilato. No tuvo más respuesta. No tuvo más respuesta. ¿Quién eres? Jesús cayó. Tú sabes que hay una enseñanza que se ha olvidado en la iglesia. Yo la he retomado. Se llama la ceguera judicial. Hay un castigo divino de Dios, por supuesto, hacia los hombres, y es que los juzga con ceguera. Es decir, ha sido tan repetida la exposición de esta persona a la gracia de Dios, que Dios lo abandona a su propia maldad, lo entrega a su corazón endurecido. Se llama ceguera judicial. ¿Usted no ha llegado a pensar alguna vez, hermanos, que este puede ser el último sermón que oigas con un corazón abierto? ¿Qué te crees? ¿Qué nos creemos? El domingo que viene otra oportunidad y así se va a ir la vida de esa manera. No solamente porque esta semana puedes morir, sino porque Dios puede decir, basta. Se te han dado todos los medios de gracia, se te ha enseñado el verdadero evangelio, tú lo has retenido, has sido insolente, has sido irrespetuoso, no te has comprometido. Simplemente guarda silencio. Es todo lo que hace. ¿Tiene derecho Jesús a guardar silencio? ¿Tiene derecho Dios Todopoderoso a guardar silencio ante un hombre y dejarlo abandonado a su propio pecado? Lo tiene, como Dios lo tiene. Y no debemos olvidar eso. Dejemos de jugar a la religión y entreguémonos sinceramente al Señor. Hombres de la iglesia, jóvenes solteros, varones, madres solteras, comprométanse con la enseñanza de la iglesia. Yo sé, porque soy el que la prepara, la dificultad que continuamente enfrento por preparar un sermón. La lucha espiritual que eso implica. La responsabilidad que tengo de darla. Pero también sé que la responsabilidad es compartida. Que así como yo tengo mi lucha para dar el sermón, usted también tiene sus luchas para recibir el sermón. Batallemos para que la palabra de Dios no tenga obstáculos entre nosotros.
Ya nadie se para de madrugada a orar para preparar su alma para ser alimentada. Nos bañamos, nos comemos, nos vestimos y vamos para la iglesia. Y al salir de la iglesia nos comemos algo, vemos una buena película o hacemos cualquier otra cosa. Domingo tras domingo, una deshonra a Dios. Los judíos creían, escuche esto, los judíos creían que asesinando a Cristo le estaban rindiendo culto a Dios. Algunos piensan que con su venida a la iglesia le están rindiendo culto a Dios y lo que lo están es deshonrando. Por supuesto, el legalista que llevamos por dentro nos dice, eso no es conmigo. Y si es conmigo, no tanto, pastor, no tanto. Pero ahí está la verdad, haga con ella lo que usted crea. Ahora quiero hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque no puedo terminar sin magnificar ese santo nombre. En cuanto al Señor Jesús, les diré lo siguiente. Todo este dolor y padecimiento que sufrió nuestro Señor tiene una causa. Lo dice Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Nosotros fuimos la causa entonces. ¿Sabes que no se requiere de mucho valor cuando el sufrimiento y el dolor que se afrontan no tienes posibilidad para evitarlo? Además, cuando el dolor es por causa de una persona digna y valiosa, pues se comprende, ¿verdad? Por ejemplo, un hijo, un esposo, un hermano, se comprende el dolor y el sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento y el dolor son perfectamente evitables y sin embargo se afrontan, y cuando la causa no son personas dignas, sino personas indignas que ni siquiera lo están pidiendo, ni valorando, ni agradeciendo, entonces el dolor y el sufrir se encumbra en las inescrutables alturas del amor. El Señor ha sufrido por amor a ti. Pudiendo evitarlo, no lo hizo. Sin que nadie se lo pidiera de los que estamos aquí, Él llevó a cabo toda la obra. Si ese juicio injusto fue tan doloroso, ¿cómo será el juicio justo de Dios sobre el pecador? Así como los hombres injustos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, la ley de Dios le grita a Dios, fuera, fuera, crucifica al injusto. Si no fuera porque el Señor tomó su lugar por nosotros, no tuviéramos oportunidad. Nos esperaría un juicio eterno con una condena eterna. Y ahora quiero leer el comentario de expositores. Dice esto acerca de nuestro Señor. La serenidad y la dignidad con que Jesús pasó por esta prueba, solo y dueño de sí mismo, mientras todos a su alrededor estaban fuera de sí, impresionó tanto a Pilato que no solo se sintió culpable de entregarlo a los judíos, sino que no pensó que era imposible que él podía ser el Hijo de Dios. Pero lo que quizás sea aún más sorprendente en esta escena es la franqueza con la que todas estas malas pasiones de los hombres, el miedo, el interés propio,
la injusticia y el odio son guiadas hacia un final lleno de muchas bendiciones. La bondad encuentra material para sus propósitos en las circunstancias más adversas. Somos propensos en tales circunstancias a desesperarnos y actuar como si fuera o como si nunca fuera a haber un triunfo de parte de la bondad. Pero la pequeña semilla de bien que un individuo puede aportar aún con su misión esperanzada y paciente es la que sobrevive y produce el bien a la perpetuidad, mientras cesan las pasiones y el odio y también la mundanalidad. En una escena tan salvaje, ¿de qué sirvió, podríamos haber dicho, que una persona como Jesús mantuviera su firmeza y se elevara por encima de la maldad circuncidante? Pero el evento demostró que sí sirvió. Todo lo demás fue un andamiaje que se desvaneció. Y esta integridad, la de Jesús, solitaria, permanece como el monumento perdurable. En nuestra medida debemos pasar por pruebas similares, momentos en que parece vano luchar e inútil esperar, cuando todo lo que hemos hecho parece estar perdido, cuando nuestro camino está oculto y no se ve ningún paso más, cuando todas las olas y las olas de un mundo impío parecen amenazar con extinguir el poco bien que hemos acariciado, entonces debemos de recordar esta calma, prisionero majestuoso, atado en medio de una turba frenética y sedienta de sangre, pero superior a toda ella, porque vivía en Dios. Amén. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a ponernos bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Dios mío, infunde nuestros corazones con temor reverente y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Dios mío. Danos el valor que se requiere en este tiempo tan duro. Dios mío, acaba con tanta tibieza, Señor. Sacude las almas que están reunidas en este lugar, tibias, frías y malvadas. Llámanos de nuevo a ti, pon a arder nuestros corazones con el fuego del Espíritu de Dios por la verdad, por el amor, por la vida piadosa y devota, Señor. Obra con poder sobre las cabezas de hogar de esta iglesia para que tomen su lugar, el lugar que tú les has asignado y el lugar sobre o por el cual tú les rendirás cuenta. Que no traten a sus esposas e hijas como bestias, a sus hijos como si fueran animales salvajes que solo tienen el deber de alimentarles y darles educación, como si fueran burros que cuando mueran morirán en el campo y su gloria morirá con ellos, sino que entiendan que le has puesto en sus manos almas eternas y que así como trabajan afanosamente por alimentar sus cuerpos, también deben trabajar incansablemente y aún más por alimentar sus almas, porque se pararán delante de ti, juez justo, y darán cuenta por esas almas que se les han dado. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Tú eres bendito y Dios es justo, Señor. Con vergüenza nos acercamos ante tu trono hoy, arrepentidos y humillados, pidiendo favor divino, suplicando perdón, pidiendo la conversión de las almas para aquellos que no están convertidos, y un aborrecimiento sincero al pecado y un dolor por haber ofendido tu santo nombre. Perdónanos por las veces que hemos usado la ley como lo usaron estos fariseos, no para glorificar tu nombre, sino para asesinar tu nombre. Cuando hemos usado la ley para condenar a otros hermanos, pero no la usamos para nuestras propias vidas. Perdona por las veces que hemos actuado como Pilato, que creemos sí que la verdad del Evangelio es verdad y que tú eres verdad, pero siempre y cuando nuestros intereses más íntimos no se vean afectados. Perdónanos, Señor.
porque al final Pilato se fue acorralado y arrastrado por una serie de circunstancias y al final terminó haciendo más de lo que debía hacer. Porque el gran pecado que era crucificarte lo quiso mitigar con un pequeño pecado de azotándote y al final cometió las dos grandes cosas. Cometió el pecado de azotarte y finalmente el pecado de crucificarte. Y apréndenos, Señor, a verte a ti como el sumo ejemplo. Ahí estás tú solitario, llevando toda la carga por nosotros, representándonos allí dignamente. Recibe la gloria, precioso Salvador. Malvado el corazón nuestro que menosprecia esa obra y se entrega al mundo, que no es capaz de retribuirte con un servicio sacrificial en esta vida. Pero tú te ves solitario y majestuoso llevando nuestros pecados allí, dándonos ejemplos de paciencia, de bien, de sumisión, de control, de dominio. Mientras todos estaban hambrientos por la sangre y fuera de sí, ahí estás tú solitario. Pero todo ese andamiaje malvado se desboronó y como un monumento perdurable se ve tu ejemplo. Cuando Pilato dijo, este es el rey, y te vio indefenso e incapaz de hacerle un daño a Roma, hoy te vemos glorioso. 2000 años después sigue reinando y Roma ya no existe. Ayúdanos, Señor. Solo te pedimos ayuda.